el nombre de la empresa, pero la línea continua, ya que Aguas del Mar. Ah, ahora entiendo, sí, línea continua. Ya, este es continua y este es segmentado. Sí, Ya, perfecto. Ya, ya la línea continua va de 100 pesos el valor del metro cúbico. ¿y cómo notaron eso? Porque, bueno, ahí nos dimos cuenta que empezaba en cero de los 850, pero los 850 es como el cargo fijo. Entonces no puede ser de 850. Entonces de ahí empezó el cobro por metro cúbico. Y nos fuimos dando cuenta que al metro cúbico empezaba a cobrar 9.50. Y ahí nos dimos cuenta que era de 100 en 100. Perfecto. Entonces, por eso acá pusieron que Aguas del Mar, el metro cúbico es 100 y el cargo fijo es 850. Correcto. Ya. Y la Y línea segmentada, lo mismo, como empezaba de 1.400, el cargo fijo, ¿ya? Y en el metro cúbico iba de 50. Así claro, que, porque el metro cúbico aquí es 1450. claro. Perfecto. Entonces ahí determinamos que cobraban 50 pesos por metro cúbico y el cargo fijo era de 1.450. De 1400, Va, 1.400, perdón. ¿cierto? Ya, muy Sí. bien. Y entonces esto que está en azul también es de ustedes. Dice, ¿cuál es el valor a pagar por un cliente de la empresa Aguas Cordilleras si consume 4 metros cúbicos? ¿Por qué dicen que es 1600? Porque al ver acá en el gráfico, a los 4 metros cúbicos da 1.600 pesos en Aguas Cordillera. Perfecto, sí, toda la razón. De hecho, aquí si marcamos, este es justo el metros cúbicos y nos acercamos. Ah, no, eso es 3. Es el de al lado. Sí. Da 1600. Ya, muy bien. Ya, ahí está. Entonces, 4 metros cúbicos, 1600. Bien. Ya, después otro grupo. Acá tengo las respuestas de otro grupo a las preguntas siguientes. ¿Quién estaba en este grupo que escribía de esta forma? Yo, profe. Ya, a ver, Javier. Acá cuando dice, ¿cuál es el valor a pagar por un cliente de la empresa Aguas del Mar si consume 8 metros cúbicos? ¿Eso cómo lo determinaron? Que era 1650. Porque por los 850 ¿Ya? más los 100 pesos por los 8 metros cúbicos. Eso sería entonces en Aguas Cordillera, ¿cierto? Ah, no, en Sí. Aguas del Mar, perdón. Aguas del Mar. Ya, ahí 100 por 8 Agua son del mar, claro. 800 y 850 nos da 1650. Ya, perfecto. Y en la 3, cuando dice, ¿cuál es el cobro que realiza Agua Cordillera si se consumen 25 metros cúbicos? Ahí era los 1400 ¿Ya? más 50 por 25. Perfecto. Entonces, en ambos usaron el cargo fijo y le sumaron el metro cúbico por la cantidad de metros cúbicos consumidos. La Entonces, cantidad de metros cúbicos. y en la actividad 4, si un cliente de la empresa Aguas del Mar pagó 6.354, ¿cuántos metros cúbicos de agua consumió? ¿Cómo calcularon eso? Ya los 6.354, que era el valor, le restamos los 850. ¿Ya? Aló. Sí, te escucho. ¿Le restaste los 850? Ay, que se me corta de repente. Sí, sí, parece que se te Y corta. a eso lo dividimos por 100. Ya, entonces le restaron el cargo fijo y lo dividieron por el metro cúbico. El metro cúbico, claro. Entonces esa diferencia Y da ahí nos da 5.000. 55 como...
55.004. Y eso lo dividimos por los 100 pesos. Ya. Y ahí obtienen el número. Bien. Y cuando aquí dice determina un modelo lineal, esto debería decir AFIM, que relaciona el valor a pagar según los X metros cúbicos de agua consumida para cada una de las empresas. ¿Cuál es esta fórmula? ¿Para qué empresa? ¿C de Cordillera? Claro. ¿Y ahí por qué tiene esta forma? Disculpe. ¿Por qué es la expresión algebraica de esta forma? 1400 más 50 X. Tendría que haber colocado F entre paréntesis X o no, como No, lo no, hizo no. usted. No, Ahí está no, bien así. Solo ahí no saber estoy por seguro. qué. No, sí está bien. Puede ir con C o C de X, da igual. Las dos formas están bien. La pregunta es ¿por qué tiene esta Ya. forma algebraica? Porque ese era el valor fijo ¿Ya? más el cobro por metro cúbico. Entonces aquí el cargo fijo era 1400 más los 50 que era el costo por metro cúbico. Lo mismo acá. El metro cúbico. Correcto. Ya, súper. Gracias, Javier. Entonces hasta aquí vamos súper. Ya esto parece del mismo grupo de Javier, no sé. Y aquí había que determinar cuál de las dos empresas de agua es más conveniente económicamente. Entonces yo me acerco acá. Dice, a mayor de 11 metros cúbicos, dice acá, aguas cordillera. A menor de 11 metros cúbicos, aguas del mar. Eso es lo que ponen. Y abajo No, ponen un... profe, ese no es de mi grupo. ¿No? ¿Y quién estaba en este grupo? No, ese es otro grupo. Y ahí de los presentes, ¿quién estaba en este grupo? Y ahí de los que estuvieron haciendo la tarea, aunque no sea esta su tarea, coinciden con lo que contestó acá el grupo, dice que a menor de 11 metros cúbicos, aguas cordilleras, o sea, mayor de 11 metros cúbicos, aguas cordilleras, y a menor de 11 metros cúbicos, aguas del mar. ¿Está bien? Para contestar cuál de las dos empresas es más conveniente. Nosotros pusimos lo mismo. ¿Sí? Ya, ¿y por qué Sí. respecto a 11 metros cúbicos y no a otro valor? Porque es donde se juntan los dos valores. Donde se juntan los dos valores. Según el gráfico. Ya, vemos aquí, en este puntito. Y eso ocurre entonces a los 11 metros cúbicos. Claro, y aquí uno puede observar. ¿Está mostrando el gráfico, profe? ¿Sí? ¿No se ve? Ah, ya. No, o sea, el que parece que yo estoy pegado, creo que mi internet está medio... ¿Y qué Ay, estás recién viendo apareció el tú? gráfico. Ah, recién No, ya apareció. apareció el gráfico ahora. Ya. Entonces acá dice que a mayor de 11 metros cúbicos, aguas del mar. ¿Por qué uno se da cuenta que a mayor de 11 metros cúbicos aguas del mar? ¿Quién me puede explicar cómo se ve reflejado eso gráficamente? Fernanda. ¿Por qué es correcto afirmar, si yo miro el gráfico, que a mayor de 11 metros cúbicos conviene aguas del mar? Porque son valores fijos, o sea, que van como más ascendentes, o sea, no varían. Varían, para cualquier cobro varían. O sea, sí, a los meses van variando, pero es más fijo. Ay, que Eso no es sé. lo que tú mira el gráfico. Acá tengo la gráfica de la empresa Aguas del Mar y tengo la gráfica de la empresa Aguas de Cordillera.
el Porque el compañero cargo que... fijo es menor. Puede ser. No, no es porque el cargo fijo es menor. ¿Quién me puede explicar por qué los compañeros decidieron poner acá que a lo mayor a 11 metros cúbicos es mayor que aguas del mar? O sea, es más económica aguas del mar. ¿A mayor de aguas del mar? Dice acá, mira, lo que pusieron los compañeros, dice, a mayor de 11 metros cúbicos, Agua aguas cordillera. cordilleras, perdón, aguas cordilleras. Sí. Ya, ¿por qué? Porque de los 11 metros cúbicos que vienen siendo como se intersectan con el mismo valor en los 11 metros cúbicos, pero después aguas del mar sigue subiendo y cordillera como que va bajando un poquito, o sea, como que es más recta la línea. No Ya, sube tanto como sube aguas del mar. esa es la respuesta. No sube tanto como aguas del mar. De hecho, si nosotros miramos esta función, está más alta que esta función. Entonces, a eso se refiere la compañera que no sube tanto como aguas del mar. Aguas del mar es más alta después de los 11 metros cúbicos que agua cordillera. Mientras que antes de los 11 metros cúbicos, la gráfica de la función aguas cordillera está por sobre la gráfica de la función aguas del mar. Bien. Estoy aquí, nada que ver. Estoy aquí, nada que ver. ¿Y qué pasa si consumimos 11 metros cúbicos? ¿Qué empresa es más económica a los 11 metros cúbicos? ¿Lo mismo? Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, para 11 metros cúbicos, ambas empresas, vamos a agregar acá, cobran lo mismo. Y finalmente, dice, ¿cuál es el punto de intersección de ambas funciones? Y aquí los compañeros resolvieron igualando la función de aguas cordilleras con la función aguas del mar. Y al igualar, despejaron A, supieron que entonces ahí se intersectaban ambas rectas y al reemplazar en cualquiera de los dos, en este caso reemplazaron en aguas cordillera el 11, obtuvieron que el cobro para 11 metros cúbicos es 1950. Entonces, ¿cuál es el punto de intersección de ambas funciones? Entonces, nuestro punto sería el punto 11 en X, 1950 en Y. ¿Y cuál es su interpretación? Y aquí ya la tenemos, que para 11 metros cúbicos ambas empresas cobran lo mismo. Y ya anotamos entonces que sabemos que es 1950. ¿Hay alguna duda o consulta? No, profe. ¿No? Bien. Entonces ya con No, eso profe. hemos revisado el problema de la clase anterior. Ahora vamos a hacer un problema, pero todos juntos. Y lo voy a compartir al tiro ahí en el PPT.
Ahora sí. Entonces, nuestra situación de aprendizaje ahora es la que se está mostrando en pantalla. Dice, considera las siguientes funciones. Ahí tengo 3 funciones. Tenemos la función f, tenemos la función g y tenemos la función h. Grafique las 3 funciones en el siguiente plano cartesiano. Luego achure el triángulo encerrado entre ellas. Tenemos que recordar, y vuelvo acá más atrás, que nosotros estamos estudiando la función afín. Y la función afín tiene esta forma algebraica donde tenemos un número por x más otro, y eso siempre va a corresponder a una recta. Entonces, si nosotros tenemos que graficar una recta, ¿cuántos puntos como mínimo necesitamos para trazar esa recta? ¿Cuántos puntos como mínimo se necesitan para trazar la recta? 2. 2, ¿cierto? 2. 2, eso es lo mínimo. Entonces, si nosotros vamos al gráfico y vemos la estructura, por ejemplo, algebraica de la función f, la función f de x tiene la forma menos 9 medios, tengo un número, por x más otro número, que en este caso es menos 10. Entonces, su estructura responde a la forma algebraica de la función afín. F de x igual a un número a por la variable x más un número b. Entonces, al tener esa estructura, nosotros estamos seguros que esto es una recta. Entonces, para graficarla necesitamos al menos 2 puntos. Para eso tenemos que dar un valor a x. A ver, digamos un valor para x. 1. 1. Entonces vamos a reemplazar el 1 y vamos a tener acá menos 9 medios por 1 menos 10. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da menos 9 medios por 1 menos 10? Menos 14,5, ¿no? Menos 14,5. Ya. Ese punto está bien, pero en el gráfico que está proyectado no tenemos el menos 14,5. Entonces vamos a necesitar otro número que nos permita obtener un número en y que aparezca acá en el gráfico. A ver, otro número. Dígame un número. Cualquiera. 2. Puede ser, A ver puede ser si... negativo igual o no. Sí, puede ser negativo o positivo. A mí me dijeron el 2. Si ocupamos el 2, ¿cuánto nos da menos 9 medios por 2 menos 10? ¿Cuánto da? Menos 19. Ya. Y está bien, lo podríamos ocupar siempre y cuando estuviera acá. Pero no lo tenemos. Así que aunque da menos 19, y está bien, no lo podemos ocupar para lo que yo tengo acá proyectado. A ver, denme otro número. Menos 2. Menos 2. Ya ven.
Si reemplazamos el menos 2, menos 9 por medios, menos, o sea, menos 9 medios por menos 2, menos 10, ¿cuánto es? -1. Menos 1. Ahí uno. sí. Entonces, cuando x es menos 2, y es menos 1, ahí sí puedo trazar un puntito. Ya, otra. Necesitamos otro. Y por 0, ¿Ya? Entonces tenemos menos 9 medio por 0 menos 10. ¿Cuánto es? -1. menos 10. No, Menos menos 10. No, menos Ay. 10. Me Ya, a ver, equivoqué. voy a Ay, correr le eso. puse -2. Pusiste menos 2. Ah, por eso. Pero el menos 10 me queda como justito acá en el gráfico. Así que, a ver ahí. Voy a tener que correr ahí un poquito. Ya, a ver. Entonces, que ahí al límite, ya tenemos entonces el menos 2 como menos 1 y cuando x es 0, menos 10. Entonces ahora trazamos la gráfica. Como nosotros sabemos que es una recta, vamos y trazamos la recta. Vamos a trazar la recta que pasa por el menos 10, por el 0, menos 10 y por el menos 2, menos 1. Y esa va a ser nuestra función f. Ahí. Y recién tenemos nuestra función f. Entonces acá lo que piden es graficar las tres funciones y achurar el triángulo que queda encerrado por las tres. Entonces esa es la tarea que tienen ahora. Les voy a dar un tiempo para que grafiquen y luego me van diciendo los puntos que encontraron y ver las gráficas si quedaron bien. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Bien, los dejo trabajando entonces. Les voy a dar 5 minutos. Ay, Brian ahí había dicho, profe, ¿sirve -1? Claro que sirve el -1. Pero me dijeron 0.
Ya, veamos cómo van. Brian, ¿qué función estás graficando o has graficado tú de las dos restantes? Freddy, Sí, ¿qué gráfico has trazado tú? los dos. Ya, a ver, dime para G, para la función G, ¿qué ¿Para qué? puntos encontraste? O usaste? Cuando X es 2 y es 9. Cuando X es 2, ¿cuánto te dio? 9. Ya. Cuando X es 2 y es 9, ya. Y otro punto, Cuando X es 4 y es 8. G de 4 da 8. Ya. Entonces los puntos están bien allí. Voy a trazar la recta. Entonces, G de 2 es 9 y G de 8 de 4 es 8. Así debería verse nuestro gráfico. Esa sería la gráfica de la función G. Ya, lo único que nos falta es la función H. A ver, Javier, Buenupil, ¿qué puntos encontró Profe, usted para la función H? estaba en ese. Había puesto con 4. Con 4. ¿Cuánto te Me dio H daba de menos 4? 1. Ya, cuando 4 te da menos 1. Ya, ahí te. Ya está bien. Nos falta otro. ¿H de cuánto? Estoy en eso al tiro. Sí, no te preocupes, te espero. Con 8 Ya, H de 8. ¿Cuánto te da? da 1. 1. ¿Ya? Ah, debería ser otro. ¿Para que se No, forme o po. no? ¿Está bien? ¿Sí aparece ahí? ¿Sí? Ah, ya. Sí, está bien. Voy a trazar entonces la gráfica. Va. Entonces, H de 4 era menos 1 y H de 8 era 1. H de Sí. 4. Aquí. Ya. Ahí entonces tenemos la gráfica de la función H. Bien. Esta sería la función H. Ya, y ahora dice que hay que achurar el triángulo que se forma. Entonces hay que ahí marcar el triángulo que se forma. Voy a trazar acá el triángulo.
por ahí, algo ahí queda. Entonces vamos ahí a destacar la zona churada. Ahí, ¿ya? Listo. Bien. Ahora entonces vamos a resolver otras preguntas. Ahí voy a poner la H acá por fuera y la F también porque ahora ni se ve. Y ahí sí. Dice, determine las intersecciones de las funciones con los ejes coordenados. Inclúyelas en el gráfico. Voy a trasladar el gráfico para acá. Y tenemos que incluir en este gráfico las intersecciones. Tengo la función f, tengo la función g y tengo la función h. Ya, y lo que nos pide es las intersecciones con los ejes. ¿Cómo determinamos, por ejemplo, en qué puntos intersecta la función f al eje x? Voy a devolverme a buscar la función. Sí. Ya, como vemos acá, miren. ¿Cómo determino en qué punto exactamente la función f intersecta el eje x? ¿Y en qué punto exactamente la función x intersecta el eje y? A ver, ideas. Mire, empecemos en lo siguiente. Si yo tengo un punto en el eje X, este puntito que está justo aquí, que es el que intersecta a la función f al eje X. ¿De qué coordenada estoy segura? De los dos, ese punto tiene coordenada X e Y. ¿Cuál de las dos estoy segura cuánto es? En el X, ¿Sabes cuánto es en el X? ¿Seguro, seguro? no. No, porque está como corrido. ¿Y de la Y? ¿Sabemos cuál es De la ahí, sí, porque es 0. Es 0. Nosotros estamos seguros que ese punto de las dos coordenadas, el Y es 0, porque está en el eje X. Entonces, si el Y es 0 y yo quiero calcular el valor de X, lo que me está diciendo acá es cuando el Y, que es el f de X, es 0. Lo voy a hacer con otro color para que se... Aquí. Cuando eso es 0, ¿para qué valor de X? La función menos 9 medio X menos 10 nos da por resultado 0. ¿Cómo resolvemos eso? Valeria, ¿cómo podemos resolver eso? No sé, profe. Esta es una ecuación. ¿Cómo despejamos X en esa ecuación?
hay que reemplazarla por la X y multiplicarlo, ¿no? No, porque el X es lo que no tenemos. A ver, Yo para saber ese valor de X tengo que despejar X en esta ecuación. ¿Cómo despejamos X aquí? ¿Cómo despejamos X en esa ecuación? Espérenme un segundo, chicos. Ya. ¿Cómo despejamos X, chiquillos? Por favor, si tuvimos esta prueba hace poco. Ahí me quedaría 9x menos 20. Ya, ¿por qué 9X menos 20? ¿Qué es lo que Porque el hiciste 2 para que pasa el... multiplicando el 10. Ya, entonces multiplico por 2. Nos va a quedar menos 9X. Entonces 0 igual menos 9x menos 20. Ya, después, ¿qué hacemos? Muevo el 9x hacia el otro lado del signo. Ya, ¿qué me queda? Quedaría 9x igual menos 20. Ya, Y después dejamos la x y el 9 pasa dividiendo. Entonces quedaría menos 20 partido por 9. exacto. Por lo tanto, ese número que está ahí, que desconocíamos, ya sabemos que es menos 20 partido en 9. Y esto se determinó igualando la función f de x a 0. Con eso encontramos la intersección con eje x, igualando la función a 0. Ahora, ¿cómo determinamos la intersección con el eje y? ¿De qué coordenada estoy segura cuando una gráfica corta el eje y? Voy aquí. ¿De qué coordenada voy a estar segura cuando la gráfica corta el eje y? A ver. O seguro. ¿Del menos 10? Es que aquí es menos 10, pero si cortara más arriba, en cualquier lado, por ejemplo, cortara aquí, cortara aquí, cortara aquí, cortara aquí,
¿Qué tienen en común esos puntos? ¿Qué coordenada tienen? ¿Que son negativos? Ya, además, porque puede cortar acá también. De todos estos puntos que yo he marcado acá, que vamos a suponer que la función corta en esos puntos. ¿Qué coordenada? ¿La X o la Y? Yo estoy segura cuánto es. Seguro cuánto es. ¿El 0? ¿Cero cuál? El 0 Ah, que la X en X. en La X. X, el 0 en X. Todos estos puntos, todos, van a tener un 0 en X. Y el otro punto no lo vamos a saber porque a veces la vista nos puede engañar. Ahí parecía 2, pero era cerquita de -2, no era justo -2. Entonces, nosotros de todos estos puntos estamos seguros que la X es 0. Por lo tanto, para encontrar la intersección con el eje Y, tenemos que reemplazar el 0 en la función. Entonces, si reemplazo el 0 en la función, ¿qué nos da? En la función f. -10. Menos 10, ¿cierto? Si reemplazo el 0 en -9/2 por 0, menos 10, nos da que f de 0 es -10. Por lo tanto, este punto que parecía ser el -10 era el -10. Era en x0 e y -10. Y ahí hemos encontrado las dos intersecciones, una con el eje X y otra con el eje Y de la función f. Entonces ahora ustedes tienen que calcular la intersección de la función g con el eje X y el eje y la intersección de la función h con el eje X y el eje Y.
A ver, ¿quién ha encontrado alguna intersección? Ya sea de la función h o de la función g. Freddy, ¿has calculado alguna intersección? Todavía no, profe. Ya. Estoy aquí a la espera que me den los resultados que han obtenido para revisar. ¿Hay alguien que haya encontrado algún punto? Yo, profe, encontré uno. Y a ver, ¿para cuál? ¿Para G o para H? Para H. Ya. ¿Cuál calculaste? ¿La intersección con el eje El- X o la intersección con el eje Y? la intersección con el eje X. Ya. Deja anotar, la función h de x era menos un medio x más 10. Ya. ¿Qué Menos 3. hiciste? ¿Cómo? Pero esa es la de... Esa función es la de Y, no la de H. Ah, toda la razón, es un medio de x
menos 3. Y ahora te entiendo. Ya, ¿qué hiciste? Puse que 0 es igual a 1/2, o sea, a 1 partido por 2 por x menos 3. Ya, Después 0 es igual a x menos 6. entonces, ¿cuánto es el valor de X? Me da 6 positivo. Perfecto. Entonces, si nosotros vamos acá, coincide y debe coincidir. Entonces, intersecta en 6,0 al eje X. ¿Y pudiste calcular el otro? No, es que me confundo, entonces ahí estoy. Me confundo un poco porque donde reemplazo los valores, y que ahí estoy. Ya, pero para calcular, ¿qué es lo que te confunde? ¿Dónde sustituir? Claro, Lo que pasa es que tú para encontrar las porque tomo. intersecciones Dime. No, dígame. Lo que pasa es que tú para encontrar las intersecciones tienes que sustituir un 0, siempre. La pregunta es ¿dónde? Entonces, el 0 que tú vas a sustituir, si lo quieres intersectar con el eje X, el 0 lo vas a sustituir en f de X. Y si quieres encontrar la intersección con el eje Y, el 0 lo vas a sustituir en la X. Entonces aquí tú sustituiste el 0 en h de X. Por lo tanto, encontramos la intersección con el eje X. Entonces, si yo quiero ahora la intersección con el eje Y, tengo que sustituir el 0 en la X. Entonces, hay que calcular Ya. h de 0. ¿Sí? Entonces quedaría 1 partido por 2 por 0 menos 3. Exacto. ¿Cuánto te da eso? Ya. Menos 3. Menos 3. Entonces, intersecta el eje Y en menos 3. Y si nosotros vemos acá, ahí está. Entonces ahí en 0, menos 3, lo voy a poner para este lado, 0, menos 3, la recta H intersecta el eje Y. Ya entendí. Claro, eso es lo que no sabía dónde reemplazar, me confundía. Claro, uno reemplaza el X y lo Sí, reemplaza el. Ya. reemplaza al f de X, al h de X, al que está haciendo de Y en Al la FD. función. ¿Ves? Ya, profe. ¿Y ahí alguien más ha encontrado los de G? La intersección de la función G con los ejes. ¿No? Bueno, entonces les quedó de tarea, porque ya estamos en la hora. ¿Bien? Nos vemos entonces la Ya, profe. próxima semana. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Igual, Chao, que esté bien. chao. 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 Chao, chao.